Hola matenautas, sean bienvenidos al tercer video de este proyecto llamado Cómo hacer y entender demostraciones matemáticas. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo se debe de hacer una pregunta de abstracción y de cómo se debe responder. Para este caso he preparado varios ejemplos que voy a responder. Entonces, el primero, nosotros tenemos 5 menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, la pregunta de abstracción formulada correctamente no debe de contener los signos ni los valores del problema específico. Entonces, una pregunta de abstracción mal formulada sería: ¿qué significa que 5 sea menor o igual que el valor absoluto de y? La manera correcta de hacer la pregunta sería: ¿qué significa que un número es menor o igual que el valor absoluto de otro número? Algo así como un número A es menor o igual que el valor absoluto de un número B. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que menos B es menor o igual que menos A, y al mismo tiempo significa que A es menor o igual que B. Aplicando esta respuesta a nuestro problema específico, nosotros obtendríamos que menos 5 es menor o igual que menos Y, y al mismo tiempo obtendríamos que 5 es menor o igual que Y positivo. Entonces, ahora, siguiente caso, vamos a suponer que esta es nuestra proposición final de un teorema. Entonces dice: 3 es menor que el valor absoluto de Y. Nuevamente, la pregunta de abstracción formulada correctamente sería: ¿qué significa que un número sea mayor que el valor absoluto de otro número? Eso significa, o bueno, la pregunta se respondería de esta manera: significa que A, o sea, ¿qué significa esto? Que A sea menor que el valor absoluto de otro número. Entonces, cuando sucede esto, por definición, que ojo, tenemos que tener bien entendidas las definiciones y tenerlas aquí en nuestra cabeza para poder hacer esto. Si ustedes no se saben las definiciones, definitivamente no van a poder. Entonces, cuando nosotros tenemos que A es menor que el valor absoluto de B, entonces esto significa que menos A es menor que B, y al mismo tiempo esto es menor que A. Me parece ser. Muy bien. Aplicando eso a un problema específico, se tendría que entender... se tendría que entender que menos 3 es... menor que Y, y que Y a su vez es menor que 3 positivo. Entonces, esta sería nuestra pregunta de abstracción. Lo que borré anteriormente sería la respuesta a la pregunta de abstracción, y esto sería la aplicación de la respuesta de la pregunta de abstracción al problema específico. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de proposiciones de la forma A sí, solo sí B, nosotros, la definición de esto es que esto solamente puede ser cierto si A, entonces B, y si B, entonces A. ¿Qué quiere decir esto? Que A implica B y que al mismo tiempo B implica A. O sea que necesariamente se tiene que cumplir una para que se cumpla la otra, y se tiene que cumplir esta para que se cumpla esta. O sea, las dos vienen juntas. Y bueno, esta sería la respuesta a esto. ¿Qué significa que una proposición sea sí, solo sí con otra proposición? Pues que entonces esta proposición implica a la segunda proposición, y la segunda proposición implica también a la primera proposición. Cuando nosotros hacemos una demostración de un teoremita que nos salga con esta notación, tenemos que hacer la demostración doble. Es de A a B y también la demostración de B hacia A. Ahora, siguiente problema dice: X por Y es menor que 0. Entonces, nuestra pregunta de abstracción formulada correctamente sería: ¿qué significa que el producto, o sea, la multiplicación de dos números es menor que 0? Entonces, esto significa que uno de los dos es negativo y el otro es positivo, porque menos por más da negativo, y esto es negativo porque es menor que 0. Ahora, entonces de esto
nuestra respuesta sería que x es menor que 0 y y es mayor que 0 o sea, es una respuesta doble porque hay dos posibilidades, la posibilidad de que uno sea negativo y el otro sea positivo, o la posibilidad de que uno sea positivo y el otro sea negativo. O sea, la otra posibilidad es que x sea mayor que 0 y al mismo tiempo y sea menor que 0. Bueno, ya de esto nosotros ya tendríamos que enfocar nuestro problema en demostrar cualquiera de estas dos proposiciones. Y ahora, por último, tenemos A unión B es subconjunto de C. Entonces, cuando nosotros tenemos la unión de dos conjuntos, se da a entender que estos dos conjuntos son como si fueran un solo conjunto y ahora con el hecho de decir que es subconjunto de C, nosotros estamos diciendo que todos los elementos de este conjunto son elementos de este otro conjunto. Entonces, A unión B subconjunto de C, la pregunta correcta sería ¿qué significa que un conjunto es subconjunto de otro conjunto? Y la respuesta sería que significa que todos los elementos que están en este conjunto también son elementos de este conjunto. En teoría de conjuntos, normalmente esto de las contenciones se supone que es como un conjunto y está lleno de puntitos. Entonces nosotros vamos a tomar un puntito que esté dentro de este conjunto y que tenga las propiedades de este conjunto, un puntito X, y entonces vamos a decir que X es elemento. Esta notación es de decir cuando un puntito es elemento de otro conjunto. O sea, un elemento no es lo mismo que un conjunto, un elemento está dentro de un conjunto. Entonces, X es elemento de A unión B, y como nosotros decimos que es subconjunto de C, entonces X también sería un elemento de C. Entonces esta sería nuestra respuesta correcta aplicando los datos del problema específico a este tipo de problema. Dicho esto, me parece que ya debe de quedar entendido cómo se hacen las preguntas de abstracción y cómo se responden. Así que, pues primero que nada una disculpa porque ya llevo como 6 meses sin subir video, pero pues me tengo que ganar la vida y pues aquí este espacio donde yo grabo es como una bodega, aquí guardan cosas. Entonces hay veces que sí tengo la disposición de grabar, pero aquí está ocupado, así que pues hoy que puedo grabar pues voy a grabar varios videos, así que van a ser varios videos juntos, pero pues aquí se termina este, así que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, matenautas.